ámbito donde se desarrolló por primera vez, nació en algún lugar de un modo, ¿no? Está en línea Rocío Cóceres, que es profesora adjunta de Historia de Grecia y Roma de la Facultad de Humanidades, y estamos muy contentos de saludarla. Rocío, buen día, ¿cómo le va? Carlos, Eduardo y Belén acá. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Rocío, ¿cómo surgieron los Juegos Olímpicos? ¿Cómo era ese ámbito, el contexto? ¿Cómo fue? Bueno, ese contexto se va a dar para celebrar relacionado con cuestiones religiosas, en donde se va a ir como unificando el helenismo, la lengua, la existencia de unas costumbres y valores comunes. Se daban grandes certámenes, muy similar a lo que vemos hoy día. Aproximadamente la fecha que se encuentran los primeros restos está aproximadamente entre el 776 a.C., estamos hablando del siglo VIII a.C. El propósito en sí era unir en una celebración pacífica. En estas celebraciones pacíficas se daba como una paz, una tregua, en donde no se realizaban guerras y todas las ciudades se encontraban en un centro común y hacían las diferentes actividades. ¿En qué año más o menos? 776 a.C. es como los primeros restos que se pueden verificar arqueológicamente de que se empezó a desarrollar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Rocío, digamos que era un mundo bastante fragmentado, ¿no es cierto? Eran distintos estados, ¿no? En realidad eran ciudades. Que se estaban conformando en torno a la preeminencia de esas ciudades. Hay una característica para poder comprender la historia principalmente de Grecia. Vamos a tener como una unificación en torno al reino micénico en el siglo XII a.C. y cuando cae ese reino micénico, que muchos conocemos, por ejemplo, la obra de Homero, la Ilíada, que va a hablar de un hecho trascendental para el reino micénico, referido con la guerra de Troya. Ahí se da toda una etapa de, podríamos decir, de organización de estos estados o ciudades, que se la conoce como la Edad Oscura, y empieza en el siglo VIII a poder unificar. La fragmentación la vamos a tener de antes de cómo pasa de ese reino micénico del siglo XII hasta el siglo VIII antes de Cristo, y empezamos a ver cómo empiezan a vincularse, a relacionarse. Entonces ahí es que es fundamental estos Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque acá también se van a mostrar las destrezas. Para el mundo homérico se conoce el mundo de esos grandes héroes, donde veíamos en la Ilíada Aquiles, Agamenón, París, Patroclo. Entonces estos héroes estaba con una gran significatividad de mostrar su virtud. Claro. Mal traducido en sí, virtud sería la arete, que es algo similar a lo que se va a ir demostrando en los Juegos Olímpicos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque hoy vemos que tenemos juegos grupales, el básquet, fútbol, pero en la antigüedad los juegos tenían características de ser individuales, por esta cuestión de, podríamos decir, hacer una similitud con estos grandes héroes. Rocío, la parte de la apertura y todas esas cosas más culturales, ¿no?, que están al inicio de los Juegos y que hoy, por más de que uno no está tan sumergido en el deporte en sí mismo, se sienta a mirar esta eterna apertura, ¿no? ¿Estaba presente también en estos antiguos Juegos?
En sí estaba presente la llama, el fuego sagrado. El fuego sagrado era algo muy importante culturalmente. Esa llama en la ciudad de Olimpia, que hoy se sigue realizando el mismo prender la llama en Olimpia y luego trasladar a través de una antorcha, a través de la ciudad que fue elegida en este año, en este caso París actualmente, sí estaba muy presente por esta cuestión del fuego. En sí, hoy día vemos esta cuestión espectacular de la presentación. Bueno, vimos ahora la presentación interesante en la inauguración. No podemos decir que son tal cual iguales en la antigüedad, pero tienen también ciertas continuidades en respecto a esto del fuego y el fuego sagrado, muy importante en el mundo helénico. ¿Y por qué eso? ¿Cuál es la significación del fuego? El fuego en sí está relacionado con esa quita de esa posibilidad que le da a los dioses a los hombres de poder tener el fuego. El fuego, ¿qué nos da a nosotros? La posibilidad de cocer nuestras carnes, de tener iluminación. Entonces, esa posibilidad es muy importante, que lo vamos a ver en la época ya del Neolítico, cómo se va a ir conformando esta importancia del fuego. Podríamos hablar de las culturas en general, la importancia del fuego, y principalmente acá en el mundo griego referido a eso. Inclusive en este contexto de las Olimpiadas, un poquito en ese siglo VIII se va a dar también un conflicto en cuestión de posesión de tierras, que se denomina estas migraciones hacia otros lugares como las apoiquías, y en esas apoiquías llevaban ese fuego, no principalmente de Olimpia, sino como la construcción de la idea del fuego del mundo helénico, y un pedazo de tierra de su patria. Entonces vemos esa importancia también, que se va como replicando esto del fuego sagrado y ese lazo con la tierra. Rocío, mientras había Olimpiadas, había la suspensión de toda guerra, ¿no? Exactamente, sí. Esto es clave, ¿no? Sí, esa tregua, una tregua que se realizaba, la duración se puede ver en los registros arqueológicos, duraban un mes la duración de los Juegos Olímpicos, y entre esas ciudades no se realizaban conflictos bélicos. Aquí puede leerse eso como una sublimación, ¿no? Ay, pero no te escuché, ¿cómo? Esto puede leerse como una sublimación de esa agresividad que se da en una competencia, pero no necesariamente en la guerra, ¿no? Esta es la clave. Exactamente, vemos, ¿por qué? Porque esto que hablaba hoy, de que estaba muy presente en el reino micénico, de la figura de los héroes, de ese mundo homérico, esa virtud porque también vamos a ver que vamos a tener esto del atletismo, la lucha, el enfrentamiento hombre a hombre, que a medida que va a tener en lo que se refiere a las guerras y la aparición del hoplita, el hoplita va a ser la infantería, ya no el caballero, sería el héroe a caballo. Por cuestiones sociales se va a aparecer esta figura importante del hoplita, de una infantería, en donde también en los Juegos Olímpicos va a aparecer esos enfrentamientos ya de la aparición de este enfrentamiento o estas luchas entre estos héroes referente de los hoplitas, por ejemplo. Obviamente porque una destreza física, ¿no es cierto? Es una destreza física. Sí, va a ser un enfrentamiento físico. Desnudos, y el ganador vamos a tener también que demuestra su arete, su virtud, y bueno, hoy vemos que se les entrega la medalla olímpica.
tenemos oro, bronce, y bueno, en ese momento solamente era la entrega de una corona de, puede ser de laureles, o puede ser de hojas de olivo. El ganador sería de ese enfrentamiento. Rocío, ¿y en qué época, imagino que mucho más adelante también, empieza a aparecer el rol de las mujeres? Porque en esto que vos señalás es mucho de los héroes y todo, y es en la época muy antigua, y entiendo que hoy también hay muchos cambios, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos dependiendo de que las leonas nos traigan la medalla, ¿no? Sí, bueno, acá en el mundo antiguo las mujeres tenían muy poca participación. No participaban por ejemplo, en el estadio, se llama, que eran las carreras de 200 metros, no participaban en luchas, inclusive tampoco se encuentran registros de que hayan podido participar como espectadoras. Estamos hablando de una sociedad antigua bastante patriarcal, que luego estamos en la época arcaica, cuando inician los Juegos Olímpicos. En la época clásica ya vamos a ver ya el mayor auge de la democracia en Atenas, inclusive ahí tampoco hay una participación política de las mujeres en la democracia, como vemos hoy día nosotros de grandes participaciones de mujeres en los Juegos Olímpicos. Hay unos indicios de que se pudo haber dado algunos tipos de rituales en honor a Hera, en donde sí se le permitía la participación en esos rituales. Pero como vemos hoy día la gran participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, no se estaban en este momento de la antigüedad, como tampoco en otros aspectos de la vida política, sí más vinculado a la vida privada y doméstica, podríamos decir. Rocío, entonces según los indicios que tenemos, esto tiene un punto de inicio más o menos en 800 antes de Cristo. Los juegos. Sí, 776 antes de Cristo es la fecha que se va a unificar de acuerdo a los restos arqueológicos como que inician los Juegos Olímpicos. Ok, y en esos primeros juegos de esa época, ¿tenemos una lista de cuáles eran? ¿Cuántos eran? ¿Qué juegos eran? Sí, tenemos, vamos a tener, bueno, como ya mencionaba, esto de que eran juegos individuales. Hoy ya mencioné el estadión, que era una carrera de 200 metros. Después también estaba el pentatlón, que va a combinar este estadión, sería la carrera de 200 metros, más el lanzamiento de jabalina y disco, el salto, la lucha y la carrera de carros. También, bueno, en esto de la lucha, como ella había mencionado, en un principio era la lucha cuerpo a cuerpo, pero a medida que socialmente y en las guerras aparece la importancia del hoplita, también los van a estar con sus armaduras luchando. Y hacer como un anacronismo, o sea, cuando pensamos en las luchas caballerescas de la Edad Media, donde se enfrentaban armados básicamente lo que pasa hoy en los juegos son derivaciones de esas pocas disciplinas, digamos, porque tenés, qué sé yo, la bala, el disco, la jabalina, incluso el tiro, ya cuando surgieron las armas, el tiro con armas, digamos, con escopetas. Después tenemos los juegos, todos los tipos de lucha, digamos, que hay hoy. Y si entendemos los juegos colectivos, también podríamos entender así, digamos, como cruzas de los enfrentamientos de las infanterías, digamos, ¿no? Sí, se podría pensar también de la misma manera, pero bueno, sí tienen mucha similitud de las continuidades de algunos de los juegos que vemos hoy representando en cada una de estas competencias. Obviamente con el paso del tiempo, nuestra medalla de oro, en esa época no existía la bicicleta, y hoy día nosotros nuestra medalla de oro que tenemos es en torno
a esa competencia. Sí, también vemos ahí por ahí lo individual de esa competencia, pero a medida que se fueron desarrollando desde 1896 hasta la actualidad, fue modificando también mucho los juegos y como también hoy me preguntaban, la participación de la mujer en esos Juegos Olímpicos. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por estos minutos. Es muy bueno saber todo esto que generalmente está como de contexto y a veces no tenemos posibilidad de saber algo sobre este mundo griego que queda lejos y a la vez cerca. Gracias, Rocío. Bueno, muchas gracias por comunicarse y bueno, para lo que necesiten, estoy a disposición. Muchas gracias. Rocío Cóceres es profesora adjunta de Historia de Grecia y Roma en nuestra Facultad de Humanidades de la UNE y nos daba este panorama un poco del contexto, cuándo surgen, por qué, cuáles eran aquellos juegos, en fin, de ese mundo tan lejano, ¿no? Y tan presente a la vez, porque bueno, de ahí surgieron un montón de otras cosas, no solamente los juegos, sino también esta concepción de